Buenas tardes, Preguntas Médicas, ¿cómo están? Qué bien, qué bien. A mí me gustan las personas cultas, personas intelectuales. Yo soy un abanderado de los intelectuales, porque personas vinculantes a la lectura. En Puerto Plata yo buscaba las personas intelectuales, yo le caía atrás. A mi profesora de literatura, Taití Eloa, que me hablara de Gabriel García Márquez, de Gabriela Mistral. Eso era como que revive a uno. Y yo quisiera en el día del desarreglo, que en esta informalidad de la lluvia, que los jóvenes entiendan un poquito lo que yo estoy diciendo. Es como vivir en ese mundo submarino, que significa la imaginación. La verdad que se disfruta mucho. Y cómo le impacta a uno en lo personal esos grandes libros de la literatura, cómo tú te encuentras con el Quijote de la Mancha y de qué forma. Entonces esos son como emociones que por ejemplo, Sebastián Bach era un músico extraordinario. Sin embargo, era un desvalido. Era un desvalido porque su hijo, su hermano, era amante de la música. Y era su hermano mayor, su hermano mayor, era amante de la música, pero no tenía ese talento. No tenía ese talento que tenía el joven Sebastián Bach. Y el hermano mayor empezó a sentir celo de su hermano menor, que le gustaba la música, pero que Juan Sebastián Bach como que asimilaba más rápido. Entonces él se dio cuenta que los libros de música que él compraba, el niño se los leía y era capaz de una sola leída interpretar cualquier música. Y un día invitaron al niño a un lugar, hizo una exhibición extraordinaria. Ahí fue que el hermano entró en celo, encerró, pero bien cerrado, todos sus libros de música. Y la mamá en la noche le conseguía la llave y el niñito empezó a copiar a la luz de la luna, a la luz de la luna, esa música extraordinaria de los grandes que compraba él porque tenía recursos y el niñito no tenía, su hermanito. Hasta que él se dio cuenta que le encontró con las copias al niño. Bueno, pues el niño tuvo que irse. El talento como que no se resiste. Y esa es la historia de Juan Sebastián Bach, uno de los músicos más grandes.
tuvo que desertar del hermano. El hermano nunca sirvió para nada. Era el niño que tenía el talento. Entonces, a propósito que se está hablando mucho de Joaquín Balaguer, cada 14 de julio es un tema obligado hablar de Joaquín Balaguer. Era un tema obligado hablar de Joaquín Balaguer. Y qué bueno que un presidente sea culto. Porque siendo un permanente opositor de Balaguer, oye, yo le tengo una admiración por su libro de literatura, donde expresaba de los clásicos. Entonces, yo tenía como una contradicción interior entre la literatura que él enarbolaba y sus discursos que él enarbolaba y el político. Yo nunca entendí al político. Nunca lo entendí. Así que suéltame. Primer bloque un poquito tarde en el día de hoy. Te mandé ahí, Rafa, te mandé un anuncio. Como yo conocí a Balaguer. Que ya cuando yo vengo en el 1977, Camilo Carrao, amigo nuestro, cineasta, publicista, fundador de Radio Puerto Plata, dice que me quiere llevar allá. Oye, eso fue como impresionante. Recuerdo que había una persona de baja estatura que ya se llamaba Celania. Nunca me olvidó. ¿Cómo usted se llama? Celania, me dijo. Que ese era el entorno. Oye, y él me llevó allá a ver a Joaquín Balaguer, y yo no tuve muchas palabras, solamente diciéndole que estudiaba medicina. Y cuando le dije que estudiaba medicina, empezó a hablarme de la vacuna del polio. Dije, pero ven aquí, como este hombre, de la vacuna del polio, de Alexander Fleming. Él era que estaba hablando. Una cultura general, como Louis Pasteur descubrió la vacuna de la rabia. Esos son aportes de esos grandes del mundo. Entonces, fue una visita como de 22 minutos. Yo lo contabilicé en un relojito que tenía. Entonces, Camilo, ¿qué te parece? Camilo era... Rafa, para que me prepare el anuncio de Camilo, que lo voy a poner en honor a él, lo voy a poner por un mes aquí. Y es un anuncio gratis a la goma Pirelli. Ese anuncio que le hizo Camilo Carrao a la goma Pirelli, y que lo hizo en Puerto Plata, fue que lo hizo. Y esa actriz que ven ustedes ahí, en ese anuncio, Rafa, esa es Cecilia García. Y ese anuncio habla de las gomas Pirelli,
que tenía un cinturón de seguridad, la goma Pirelli. Entonces, Camilo hace una analogía, porque cuando una goma se daña, un neumático se daña, una llanta se daña, aquí le dicen goma, pero por literatura son llantas, neumáticos. Nadie le dice, aquí le dicen goma. Cuando generalmente se perfora, se daña, se pincha una goma, tú tienes que buscar el gato. Entonces, Camilo hace una analogía que cuando usted usa las gomas Pirelli, o sea, no tiene que usar el gato. Entonces Cecilia García le hace el coro. Eso lo hizo en el Parque Central de Puerto Plata. Cecilia García le hace el coro. ¿Y por qué no puede saber el gato? Y entonces Camilo empieza a explicarle. Entonces, o sea, los familiares de Camilo Carrao allá, yo le pido permiso porque es una analogía que quiero hacer con el presidente Joaquín Balaguer, de esa amistad que tenían ese publicista y el doctor Joaquín Balaguer, donde Camilo Carrao, puertoplateño, le iba a explicar el anuncio. Le iba a explicar el anuncio. Entonces, uno de los anuncios que más críticas se le trajo a Camilo, que era el creador, el ideólogo creativo de Monte Carlo, era Camilo. A Camilo Carrao se le ocurrió ponerle un cigarrillo a la Mona Lisa. Oye, y Camilo, ¿qué te dijo Balaguer? No, estaba riéndose, porque decía que no dañaba en nada la obra de arte, que en nada la dañaba, porque eso es parte de la imaginación. Decía, para eso es parte de la imaginación. La obra original de la Mona Lisa, la Gioconda, la guardó en Sevilla Leonardo da Vinci. Yo tengo la información. Entonces, ¿por qué que critican? Entonces, hacían como una empatía. Entonces, Rafa, yo quiero que tú me pongas, que lo voy a, un mes voy a durar. Hoy es 18, un mes. Vamos a obviar algunos anuncios. Con esta gente no hay nada. Guido fue que me dio algo, pero esta gente no le dan nada a nadie. Entonces los espacios los tenemos allá, en homenaje a este gran precursor de Puerto Plata, que Paliza no ha hecho nada. Ese deberían sacarlo por las orejas de allá. Rafa, a ver si lo tiene ya preparado. Ese es Camilo Carrao, puertoplateño, discutiendo con Cecilia García, actriz. ¿La tiene ahí? Bueno, vamos a ver para que entonces sepan de quién. Ese es Camilo Carrao, que hizo el anuncio ahí en el parque, mirando nosotros, en el Parque Central de Puerto Plata, con Cecilia García, que fue allá, a Puerto Plata. Suéltame. Entonces, lo que quiero hacer ahí lo vieron en el anuncio, van a disfrutar de él. Ese es el actor, cineasta Camilo Carrao, puertoplateño.
No, oye, que ya te mandé la canción ahí, la tengo que repetir porque es que tú tienes que tener, si tú eres productor, tú tienes que tener tu teléfono ahí al lado. Bueno, entonces digo, aquí vamos a empezar a sacar, mire, a sacar gente de aquí, mire. Entonces ya no es lo mismo en el aire yo que te llame, tú tienes que tener eso ahí al lado. Entonces no es lo mismo, o sea, duermen. Duerme al pueblo cuando un presidente culto. Porque es que el que está creciendo, amante de la literatura, amante de la literatura, crea una relación recíproca entre esa persona que se evidencia dentro de las letras, donde está el conocimiento. El conocimiento, donde está el bien, es básicamente lo cognitivo, la sabiduría, ahí está el bien. Eso fue un filósofo que lo dijo. Y donde está el mal es la ignorancia. Oye, pero increíble, porque es que tú, cuando te propicia a lo cognitivo, al conocimiento, a ti te llama la atención todo. Por ejemplo, el Parque de las Praderas ha hecho un cambio de las hojas con una intensidad verde, pero eso no debe, yo me pongo a conversar ahí, pero eso no debe producirse en verano, reverdecido en los árboles y lleno de framboyanes rojos y azules. Pero es como que las estaciones aquí se tergiversan, porque lo que debe ser aquí el inicio de la primavera sorprendió al parque desprendiendo todas las hojas. Entonces, en las descripciones que hace Pablo Neruda, que no podrán los dictadores mutilar la primavera. Es una primavera llena de flores, pero ese parque empezó todas las hojas llenas, que los amigos que forman parte de la limpieza del parque por muchas hojas. Entonces yo empecé a decirle que las hojas se las pusieran en el tronco del árbol, como una aportación, que yo había leído eso, que les servía de abono y que pues se podían ahorrar hasta fundas y estar llevando eso, porque muchas veces la ineficiencia es tan grande que se acumularon fundas. Entonces la gobernadora, doña Eloísa, me llamó: doctor, usted fue que dio la orden. Yo tengo muchísimos años ahí caminando. No, yo no di la orden, yo le hice la sugerencia que había leído que le sirve de abono. Y esa, bueno. Y por un tiempo pues los que limpian el parque se ahorraron esa parte de estar metiendo en una funda, sino que iban rodando en la mata y como que lo absorbía la mata. Dice, pero tremendo, pero vino un gobernador: no señor, eso no me gusta, no, eso no me gusta ahí, porque tenía el inconveniente
tenía el inconveniente que en tiempo de brisa vino una tormenta ahí, María, con mucha brisa, unos días lluviosos, entonces se dispersaban las hojas. Y entonces, al dispersarse las hojas, era como doble trabajo y como que daba la impresión que no se estaba limpiando. Entonces digo, bueno, pues sería bueno como ponerle como una especie de corralito a cada mata. No, pero eso es otra logística. Y prácticamente mi aportación no fue bien recibida por esa nueva gobernadora que dijo no, porque entonces trabaja 2 veces. Entonces es imposible. Pero hablándole del personaje, ponme otra vez a la Goma Pirelli, ahí otra vez, ponme la Goma Pirelli para saber, porque este puertoplateño quiero que lo conozca el país. Porque unos bandidos que vienen de Puerto Plata, que son políticos, no hacen nada por Puerto Plata. Y yo quiero hablar un mes de Camilo Carrao con su anuncio. Pónmelo otra vez para seguir hablando de él. ¿No? Ellos dejan la... Entonces, yo estoy haciendo la analogía de Camilo Carrao y Balaguer, porque parte de la imaginación del programa, para que el programa no sea aburrido, es la imaginación, precisamente copiando de los grandes, como Freddy Velascoico, que tú no sabías por dónde venía. Tú no sabías por dónde venía Freddy Velascoico. No me estoy comparando con él. Como uno señor que se compara, uno en el show de mediodía que se compara con Jackie. Pero amigo, usted se está poniendo loco. Él se compara con Jackie, que nada de creatividad en la televisión ha hecho. Nada que tú le puedas agradecer a él. Estamos hablando de una persona que aportó en la televisión, que hizo una época de publicidad, donde muchos jóvenes se enamoraron de la publicidad, se enamoraron de la comunicación. Entonces, un día estaba Camilo allá en el Parque Central, porque él cogía para Puerto Plata, hoy viernes para Puerto Plata. Tengo que hacer un anuncio de la Nacional del Seguro. La Nacional del Seguro. Y siempre andaba con una libretica ahí. Allá usaban unos conchos de transporte. Me dicen que Puerto Plata se ha dañado de motoconcho. Eran unos conchitos, mira, como de 10 pasajeros, que eso era una maravilla. Para arriba, para el hospital. Oye, y recorrían. Oye, yo no quisiera verme en ese Puerto Plata de hoy, que lleno de motoconcho. Entonces, uno de esos autobuses pequeños, como que un neumático, se le va y empieza a dar zizá y choca con un poste de luz. Pero un señor dice, pero mira cómo viene esa guagua. Entonces de ahí sacó Camilo el anuncio de la Nacional de Seguro, pero mira cómo viene esa guagua. Entonces hacían una amistad extraordinaria entre Balaguer y Camilo. Mira, César Suárez
tú que admiras a Rafael, César Suárez, vaya a llevarle a Rafael a la máximo 25. Se la va a ir. ¿Y a qué hora? No, yo tengo una clase, pero yo la voy a dejar. Porque yo veo que los estudiantes ahora no quieren perder una clase. Y nosotros no aprendíamos el pensum de la materia. Eso lo estudio yo en mi casa. Yo lo que tenía miedo es de aquellos maestros que pasaban lista. Porque la asistencia eran 10. Eran 10. Entonces, tú sentarte con cosas que tú sabías, dándote una materia con cosas con un tema que yo había estudiado, obligado, porque eran 10 que pasaba la lista. Había uno llamado Cano González, que un día dijo uno, presente. Ese sabía la voz y lo sacó porque quería poner el presente por otro. Le quería poner el presente por otro, le quería poner. Entonces, esa analogía que yo estoy haciendo de ese personaje que me llevó con Rafael, dice yo, cuando Rafael va, yo estoy ahí atrás, porque figúrate, la figura de atracción era Rafael de España. Entonces, dice, espérese, y lo llevan a un cuarto. Oye, todos los nombres de Rafael, digo, por la mano soy yo solo. Todos los nombres, todas esas canciones que yo pongo, pero así lleno, que Rafael era admirador de Rafael. Digo, Balaguer era admirador de Rafael. Eso lo vi yo, pero una loma de long play de Rafael. No sé si tenía tiempo de escucharlo. Esa fue una de las anécdotas a propósito de ese 14 de julio que Balaguer cumple años de fallecimiento. Otro anuncio que le trajo a muchas controversias con la iglesia a Camilo Carrao fue que dijo, Joaquín Balaguer es la paz. Entonces, ya usted sabe, la paz es Cristo. Dice, entonces, ¿y qué dijo Balaguer? Dice, no debió decir eso, pero está bonito el anuncio. Dice Joaquín Balaguer es la paz. Entonces, obviamente, como Camilo le trabajaba la publicidad, Camilo, ¿qué usted quiere para su provincia? Para su provincia, ¿qué usted quiere? Malecón de Puerto Plata, el Cristo, luces de mercurio, donde yo le dije, allá lo que había una lamparita, una lamparita que no alumbraban, asfaltado de las calles. Eso es el talento, cuando los talentos se juntan, personas cultas y políticos. Oye, uno no es cierto que, no es incierto que el Congreso está lleno de analfabetos. Entonces, la vida no se puede vivir en base a la ignorancia, porque entonces usted cae en el mal, porque usted no sabe su rol. Cuando usted toma una ciencia como la política y usted no se prepara, usted, porque ahora, en los tiempos de ahora, tú puedes comprarte una licenciatura de la tercera edad. Entonces nadie entiende su rol. Por eso, en esa lectura que yo establecí, dice que el mal está en la ignorancia y el bien está en el conocimiento. Porque el conocimiento, tú eres feliz sin tener nada. Sin tener nada. Siempre he recordado a doña Bertilia, que yo le dije que doña Bertilia, yo le cuido la librería. Y doña Bertilia siempre le llamaba la atención
de que por qué yo cuidaba la librería sin pagarme nada. Y era que yo me ponía a leer los libros ahí. Yo recuerdo que había una revista de selecciones donde habían 20 preguntas ahí, y al final uno mismo se examinaba. En la número 1 elegí esto, y al final te daba la calificación, tú mismo cuánto sacaste, y eso para mí era un reto. Y esa era una librería en la calle Mella de Inver. Esa era una librería actualizada. Y yo tuve unas palabras ayer en la Fuerza del Pueblo, que el recipiente no hay que llenarlo hasta arriba, solamente tú tienes que poner la llama, y después la llama crece. Porque yo tuve una profesora, Mérida Brito, allá, que esa señora me hacía análisis, o sea, yo tenía que hacer el análisis interpretativo de un libro que yo leyera. Entonces, ella no fue el prototipo toda mi vida de yo tener inclinación por la vida intelectual, pero sí sembró la llama. Entonces solamente hay que sembrar la llama. A los niños tú tienes que estar diciendo que tienen que leer, porque realmente ahí está la felicidad. Vamos entonces a la parte romántica de aquí, de las que trae de Puerto Plata esa canción. Suéltame. Está de fiesta de cumpleaños Sandra López en el día de hoy. Es difícil, Sandra, que yo salga de mi casa. Yo vivo en cautiverio, pero vivo en cautiverio feliz, porque me pasa el tiempo rápido, el tiempo se me hace corto. Entonces, rara vez un viernes, eso no significa que se aparece algo, ¿no? Pero los viernes, esos cumpleaños, yo nunca puedo asistir. Así que Sandra López, nuestras felicitaciones en el día de hoy, un 18 de julio, no voy a decir año, nació Sandra López. Es una de las personas muy vinculadas con la cultura, con las letras, y muy afín a la parte ideológica. Es una de las... Ella forma parte de... miembro de una de las direcciones de base, porque desde que pertenece a la circunscripción 1, yo la inscribí, ponme ahí. Entonces, ella lo que no puede es ir a reuniones. Esos son de los militantes que, o sea, de los miembros que no son militantes. Entonces, si la vida fuera así, de que la gente se vinculara con aprender permanentemente, porque uno se da cuenta al final de la vida que no sabe nada y sigue buscando. Y sigue buscando permanentemente porque se da cuenta que no sabe nada. Pero qué ignorante era yo. Sobre todo los jóvenes que venimos de los pueblos. En los pueblos tú empiezas a privar, pues entonces los profesores te ponen notas buenas,
Entonces, cuando tú vienes aquí, tú tienes que estudiar más. Pues allá me estaban hablando Luis López, el de matemática, me estaba hablando mentira. Un hombre de los hombres más cultos. Ya debió haber muerto. Luis López, profesor de matemática, cuarto de matemática, del Liceo José Dubó. Él me enseñó una palabra de Descartes que decía: esto te va a servir para siempre. El método no sustituye la inteligencia, pero la ayuda. Porque él es profesor. Un carro viene a tanta velocidad, viene de La Vega. Entonces tú pones lo que se llama el planteo a 15 kilómetros. Y viene a 10 kilómetros. Saque la aceleración. Entonces el método, yo le digo al presidente de la República, utilice el método. El método, porque ustedes se están desdiciendo, dicen una cosa y tienen que hacer otra cosa, porque no utilizan el método. El método no sustituye a la inteligencia, pero la ayuda. ¿Cómo que usted se va a plantear mutilar el jardín botánico para entonces venir este puertoplateño que se ha convertido en una pantomima? Porque increíble, no ha hecho nada por Puerto Plata ni nada. Entonces decir, no, que el miércoles vamos y se están haciendo una marcha porque eso es intocable con estos cambios climáticos que hay. Un oxígeno, pero no, que el método no lo están empleando. Buenas tardes, suéltame.